Señor, gracias por ese amor inmerecido. Gracias porque nos permites hoy estar frente a tu presencia y deleitarnos en lo que has hecho por nosotros. Gracias, Dios, porque hoy podemos exaltarte y glorificarte, porque solo tú eres digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, y deseamos disponer nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu palabra. Deseamos ser sensibles a tu voz. Que sea tu Espíritu Santo el que nos transforme y nos haga más a la imagen de Cristo. Señor, quita de nosotros los prejuicios, los argumentos, quita de nosotros el orgullo y permite que nuestros oídos sean sensibles a tu voz. Que hoy tu palabra cale en lo más profundo y nos permita caminar con la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a que tome asiento. Y antes de iniciar, quiero pedirles perdón porque amanecí con un poco de alergia, entonces si me tocaba parar o algo, es porque estoy un poquito con piquiña. Pero quiero que recordemos que venimos estudiando nuestra serie del Evangelio de Juan. ¿Y cuál es el propósito? ¿Evidencias para qué? Evidencias de la verdad. ¿Y para qué son esas evidencias? Para que creamos en ¿quién? En Cristo, y al creer que tenemos vida en su nombre. Si durante todos estos meses nos aprendimos esto, ya triunfamos en algo, ¿cierto? El Evangelio de Juan está escrito para proveer evidencias a fin de que cada uno de nosotros crea que Jesús es el Cristo y creyendo podamos tener vida en su nombre. Hoy vamos a estar en el capítulo 13 de Juan y quiero leerlo para ustedes. Lo voy a leer de la nueva traducción de las Américas y vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 17. Si nos colocamos en pie y puede usted acompañar ahí con la versión que usted tenga, igual en las pantallas va a aparecer la que yo estoy leyendo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregaran, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos, la cabeza, todito. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarse los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque yo les he dado ejemplo, para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices, si lo practican. No hablo de todos, si saben esto, serán felices si lo practican. Amén. Quiero que tomen asiento y con el pasaje en mente
podamos volver a leer el pasaje de una manera diferente. Así que quiero que vean este video. Ya sabía bien Jesús que había de sufrir, que en lo alto de la cruz Él tenía que morir. Cuando ya estaban cenando, el Señor se levantó y sacándose su manto, a todos sorprendió, de rodillas como esclavo, agachado el gran Señor, con el agua de un jarro, les limpiaba con amor. Sus amigos se miraban, no podían entender, el maestro al que admiraban les lavaba así los pies. Lavó sus pies, lavó sus pies, el gran Señor lavó sus pies. Cuando a Pedro le tocaba y se acercaba ya el Señor, se enfadó y se negaba, todo lleno de estupor. Aunque ahora no comprendes, más tarde sí lo harás. Pero Pedro no lo entiende, no me lavarás jamás. No serás ya de los míos si no me dejas hacer. No podrás llamarme amigo si no lavo hoy tus pies. Cuando escucha con tristeza las palabras de Jesús, dice hasta la cabeza podrás limpiarme tú. Lavó sus pies, lavó sus pies, el gran Señor lavó sus pies, lavó mis pies, lavó mis pies, el gran Señor lavó mis pies, lavó mis pies. Otra forma de ver el texto, ¿no? Hay algunas palabras que me llaman la atención de esta canción y que recrean un poco ese momento íntimo que Jesús está viviendo con sus discípulos. El Señor a todos sorprendió. Realmente todos se quedaron como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús está haciendo esto? De rodillas como esclavo. Jesús de rodillas como un esclavo estaba lavando los pies. Agachado el gran Señor les limpiaba con amor. El maestro al que admiraban les lavaba los pies. Lavó mis pies. Si se dieron cuenta al final no dice lavó los pies, sino dice lavó mis pies, lavó mis pies. Este pasaje empieza diciendo que ha llegado la hora de Jesús. Y de alguna manera los comentaristas dicen que el Evangelio de Juan se parte en dos. Venimos estudiando y desde aquí en adelante es como si fuera la segunda parte del Evangelio. Esta segunda parte la componen tres bloques. Del capítulo 13, al capítulo 17 es la preparación de los discípulos para la partida de Jesús. El 18 y el 19 es la pasión y muerte y el 20 es la resurrección. Quiere decir que este pasaje que estamos leyendo es aquel pasaje que abre el momento en que los discípulos se están preparando para la partida
de Jesús. Y la escena nos deja contemplar una vez más quién es Jesús. Y se desarrollan unas imágenes que conocemos, que es cuando Jesús lava los pies de los discípulos. ¿En qué momento ocurre esto? Si usted nota en su Biblia, del versículo 1 al 3, Juan está dando un contexto de en qué momento está pasando esto de Jesús lavar los pies de los discípulos. Nuevamente Juan dice que estamos en el contexto de la Pascua. ¿Se acuerdan que ya ha habido varios momentos que él dice se preparan para la Pascua? Aquí están en el contexto de la Pascua. Juan es reiterativo en decir en qué contexto pasan las situaciones para que el auditorio entienda que Jesús viene a cumplir una función salvífica. Van a celebrar la Pascua, que el ángel de la muerte había pasado y no había matado a los primogénitos, que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y ahora allí están celebrando la Pascua a pocos días de que sea Jesús el Cordero, que sea Jesús el quien nos guarde, su sangre nos guarda del ángel de la muerte y nos libra de la esclavitud del pecado. Jesús no pierde ningún momento para recordarnos que Él nos ha de salvar. Y Él de alguna manera está allí con sus discípulos, los está preparando, recordándoles que quien los ha de salvar es ¿quién? Él mismo. Él mismo es el quien va a tomar el lugar y va a ser nuestra justicia. La hora ha llegado como una expresión de amor. Jesús está allí y no está llorando o de pronto, ¿cuál es mi última comida favorita? Jesús está allí y está potencializando ese tiempo para amar a sus discípulos, para amar a aquellos que eran los de su círculo más cercanos, a los íntimos, a los que Él había escogido. Y Juan usa una frase que dice que los amó hasta el fin. Esta frase hace referencia a que Jesús nos ama en extremo o nos ama hasta la muerte. Así que Jesús está allí diciéndole a sus discípulos: yo los amo en extremo, los amo hasta la muerte. Y el escenario es que hay una cena servida, una cena que recordaba la Pascua, pero también hay un traidor. Ya estamos en el escenario de que no eran los 12 superamigos, sino que Jesús ya sabía ahí que había una persona que estaba conspirando y que le ha de entregar. En la mesa hay un traidor. Y ese escenario, que parece un escenario romántico, íntimo, también es un escenario de traición y de deslealtad hacia Jesús. ¿Saben qué es maravilloso? Saber que Jesús estaba allí, pero tenía en mente la cruz. Jesús estaba allí aún con el traidor, con el que había pasado 3 años enseñándole, y en su mente estaba la cruz. Es maravilloso saber que Jesús se refiere a mí, a Yubeli, pero también que se refiere a usted como los suyos. Le pertenecemos. Qué lindo saber que Jesús dice: ustedes son los míos. Le pertenecemos a Dios. Es maravilloso saber que Jesús mostraba su amor en circunstancias adversas. A veces, y pienso digamos en los matrimonios, en un matrimonio demostrarse el amor cuando los días son lindos es fácil. Pero cuando estamos en medio de una discusión, hay que tomar decisiones difíciles, cuando el genio está a flor de pie, demostrarnos amor cuesta. Y Jesús estaba en un escenario donde había traición y deslealtad y estaba mostrando su amor en circunstancias adversas. Es maravilloso saber que Jesús se humilló por amor a los suyos y no escatimó ser igual a Dios. Así que estos 3 primeros versículos nos ponen el contexto de que Jesús recuerda la Pascua, recuerda que Él ha de ser el Cordero, que Él ha de traernos libertad, pero que Él nos ama y que nosotros le pertenecemos. Y porque nos ama, van a ocurrir ciertas cosas, que son las que vienen de ahora, del versículo 4 al versículo 11. ¿Qué cosas son las que Jesús hace para demostrar el amor a los suyos? Una de las cosas que Jesús hace es poder consolidar una comunidad de fe.
Jesús no lava los pies en un escenario como el Sermón del Monte, donde estaba la multitud. Jesús lava los pies en un escenario de intimidad con aquellos que él había escogido para un fin específico después de su muerte. Jesús allí está consolidando a aquellas personas que han de conformar después la iglesia de Cristo. Él está en un escenario de amor para consolidar una comunidad de fe. Es lindo saber que en ese momento Jesús le sirve a esa comunidad, le sirve a esos 12 discípulos y después les hace un llamado: ustedes han de servir. Hoy como iglesia nosotros, como comunidad de fe, estamos en el mismo contexto. Nosotros fuimos creados como una iglesia porque Dios nos amó y escogió ¿a quién? A los suyos. Y en ese contexto Jesús nos sirve antes que nosotros le sirvamos a Él. Jesús nos sirve para que después nosotros podamos servir a otros. Es maravilloso que esa comunidad es imperfecta. Si usted en algún momento de su vida pensó: uy, no, en esa iglesia hicieron tal cosa terrible, le quiero hoy afirmar que la iglesia es imperfecta. Usted no va a encontrar una iglesia perfecta, porque la iglesia está conformada de pecadores. Y Jesús en ese contexto está diciendo: en esta comunidad de fe hay un ¿qué? Traidor. En esta comunidad de fe hay alguien que se resiste a ser servido. En esta comunidad de fe hay alguien que me niega. En esta comunidad de fe hay algunos que me aman a escondidas, como los que estuvieron allí mientras Jesús estaba en la cruz. Es una comunidad imperfecta, pero es una comunidad a la que Jesús le sirve. Y Jesús lo primero que hace en el lavamiento de pies es consolidar esa comunidad que va a ser después la iglesia. Viene otro paralelo. El lavamiento de los pies tiene un paralelo con la cruz. ¿Cómo podemos ver este paralelo? El lavatorio de los pies y la cruz son expresiones de amor. En una, Jesús por amor lava los pies de sus discípulos. En la cruz, por amor, Él da su vida para darnos salvación. En el lavamiento de pies, Él lava los pies de los suyos. En la cruz, Él da su vida por aquellos que Él ya predestinó para ser suyos. Hay un paralelo en los dos escenarios. En los dos escenarios hay unos verbos. Si ustedes notan ahí en el versículo 3 y 4, hay unos verbos que se levantó, se quitó, se ciñó y comenzó. Cada verbo retumba para Juan en que fue una acción voluntaria de Jesús. Jesús no lava los pies de los discípulos porque era una costumbre o un ritual. Jesús no lava los pies de los discípulos porque era una ordenanza en el Antiguo Testamento. Jesús lava los pies de los discípulos como una expresión de amor voluntaria. Y Él se levanta de la mesa, se quita sus túnicas, sus vestidos, se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies. Cabe notar algunas cosas frente al lavatorio de pies. Lo primero es que para la Pascua había un ritual en que las personas se debían purificar. Y quiero que vaya un momento conmigo a Juan 11, versículo 55. Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Parte del ritual que preparaba para la Pascua era que las personas se lavaban completamente y estaban limpias para ese momento. Después solo era necesario lavarse las manos y los pies. ¿Por qué después solo era necesario lavarse las manos y los pies? Porque las personas en la época, su mayor medio de transporte eran los pies. Caminaban trayectos muy largos. Así que si ellos se purificaban
ya estaban lindos para el momento de la Pascua y se dirigían donde iba a ser la Pascua, sus pies se ensuciaban y sus manos, por las cosas que cogían o hacían, se ensuciaban. Así que solo era necesario después lavar ¿qué? Los pies y las manos. Cuando ellos llegaban al lugar donde se celebraba la Pascua, era el anfitrión del lugar el que brindaba el servicio para poderse lavar los pies y las manos. Si en el lugar no estaba el anfitrión, ¿quién debía hacerlo? Era una tarea servil. Así que esa tarea la debía hacer un sirviente. El anfitrión dejaba un sirviente encargado para que él lavara los pies y las manos de las personas para que pudieran seguir a la cena. No está el sirviente. ¿Quién debe lavar los pies? Si entre las personas que están en el lugar hay un esclavo o un gentil, esa persona es la que debe lavar los pies. Si no hay un esclavo y un gentil, ¿quién debe lavar los pies? El menor en edad de los que están en el grupo. La persona más joven era la que debía lavar los pies o la de menos prestigio. Así que en este escenario Jesús no cabe en ninguna de estas categorías. Jesús no era el anfitrión. Jesús no era el esclavo que había dejado el anfitrión. Jesús no era el más joven del grupo. Jesús no era el de menos prestigio. Claramente, si ustedes se dan cuenta, dice que se levantó. Entonces ellos ya habían entrado con los pies ¿cómo? Y se habían sentado a la mesa. ¿Por qué nadie lavó los pies? De alguna manera Juan pone en evidencia implícitamente ese contexto. La cena llegaron y ahí estaban los elementos. Estaba el agua, el lavatorio y la toalla. Pero nadie lo hizo porque nadie sintió que era digno de hacer esa tarea. Ninguno de los discípulos hizo aquello que de alguna manera le correspondía porque no debía hacerlo Jesús. Y hay un pasaje que está en medio de esto que nos hace ver parte del escenario. ¿Recuerdan cuando los discípulos están peleando quién es el mayor? Ese pasaje que está en Lucas, ahora lo perdí, ahorita se los digo. Está en Lucas, Lucas 22, 24. Quiero que lo veamos un momento. Lucas 22, 24. Si ustedes ven en sus Biblias hay unos titulitos porque no podemos leer todo el bloque. Antes de eso está la institución de la cena. Lucas no pone el relato del lavamiento de los pies, pero está en el mismo contexto de que están en la cena de la Pascua donde Jesús lava los pies. Y hay una discusión allí. Surgió también entre ellos una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado como el mayor. Así que en el contexto de lavar los pies, los discípulos habían visto los elementos, y voy a usar una frase, se habían hecho los locos, se habían sentado y habían empezado el proceso de compartir a la luz de la mesa, pero ninguno había lavado los pies. Claramente el contexto nos pone el corazón del ser humano, no de los discípulos. Es el corazón del ser humano, de cada uno de nosotros, que nos resistimos a realmente ser humildes y dejar de lado nuestros roles, nuestro estatus, nuestra propia concepción de nosotros mismos para poder servir a otros. Si alguno de los discípulos hubiera lavado los pies, le tendría que lavar los pies a su maestro, y eso era un honor. Pero también implicaba lavarle los pies al otro con el que yo estaba pensando quién de los dos es más importante para Jesús. Y aún esa discusión me hacía perder de vista el honrar a mi maestro. Jesús, por ende, opta el rol de ser el esclavo, de ser el anfitrión, de ser el de menos prestigio.
sin ignorar que Él era el Hijo unigénito de Dios, que Él era Dios mismo, el legítimo heredero de todas las cosas. Y si ustedes ven, Juan ya había dicho en los primeros versículos, que Él tenía todas las cosas, que Él de Dios venía y a Dios volvía. Él lo sabe, pero Él opta el rol de siervo. Y Jesús se quita sus vestiduras para revestirse de humildad y poder estar a los pies de los discípulos. La actitud de Jesús saca a flote lo que hay en nuestro corazón. El texto bíblico pone solo en evidencia a un discípulo que se levanta y opina algo. Es Pedro. Claramente, todos debían tener una tormenta en su cabeza. Y yo trato de ponerme en el lugar, en el momento, cuando ya ven pararse a Jesús. De pronto algunos dijeron, no, yo lo hago. O, ¿qué está pasando aquí? Porque lo va a hacer él. O se pararon a ayudarle. El texto no lo dice, pero todos debieron tener cantidad de ideas y de pensamientos en ese momento en que Jesús se levanta para lavar los pies. Y el único que está allí aguantando hasta que llega su turno es Pedro. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro dice, a mí no me vas a lavar los pies. Conmigo no cuenta para esto. Pero tampoco, Pedro no dijo, yo debía hacerlo, maestro, o yo creo que el indicado era Juan. No, Pedro solamente dijo, a mí no me laves los pies. La actitud de Jesús comunicó varias cosas. Primero, una clase de servicio que debía prestarse unos a otros. Segundo, fue una evidencia de quién era Jesús. Y recordemos que Juan es las evidencias. Y en este pasaje Juan está diciendo una evidencia de que Él es Cristo, el Hijo de Dios, es que Él se hace siervo. Es que Él vino a servir y dar su vida por los demás. Él no vino a ser servido, sino vino a servir. Cosas que ya las había dicho el profeta Isaías. Dio parámetros acerca del reino. Solo la actitud de Jesús pone en evidencia cómo ha de ser los valores y los parámetros del reino. Él allí está diciendo la autoridad no es como la concebimos. La autoridad la tiene el que sirve. Él está diciendo allí el servicio se da en amor y humillación por otros. En este reino, el que se enaltece, pierde. El que se humilla, ese será enaltecido. Jesús les sirve a sus discípulos de una manera muy práctica, en algo muy de su contexto, como antesala a un servicio trascendental que se va a dar en la cruz, un servicio de eternidad. Así que en ese escenario, Pedro empieza a dialogar con Jesús. Y Pedro está con su carácter, como ya lo hemos visto en otros pasajes, a flor de pie, diciendo, sí, veo que tú me estás sirviendo, pero no quiero recibirlo. Y recuerden que estamos diciendo que el lavatorio de pies es un paralelo a la cruz. Así como Pedro en un momento se resiste a que Jesús le lave los pies, el ser humano también se resiste al sacrificio de Cristo. El ser humano también se resiste a entender que él no necesita nada para ser salvado, porque Cristo ya lo hizo todo. Y muchas veces en nuestra vida nos matamos la cabeza haciendo obras creyendo que eso nos salva, creyendo que con eso podemos obtener el agrado y podemos tener una relación con Dios, cuando la obra ya fue hecha por Cristo. Nos resistimos a aceptar que Cristo fue a la cruz por nosotros. Y Pedro está mostrando el corazón del ser humano que se resiste al sacrificio de Cristo. También Pedro está mostrando el corazón del ser humano que se resiste a recibir. ¿Cuántas veces nos cuesta recibir el amor y el servicio que otros hacen a nosotros?
¿Cuántas veces de pronto en un momento de crisis Dios ha usado a otra persona y llega con un mercado y nos resistimos a recibir lo que también viene de Dios y a lo que Él también nos demanda, a ser humildes? Uno lee el pasaje y uno dice, ay, ese Pedro. Pero de fondo uno es ese Pedro. Uno también se resiste a veces a recibir de la gracia de Dios, a recibir de las formas en que Dios obra a través de otros. Y uno también muestra ese corazón orgulloso, creyendo que nadie puede servirme, porque no lo necesito, cuando Dios mismo estaba allí para servir a Pedro. Jesús se quita sus vestiduras, y esto es una acción que anticipa lo que pasó en el Gólgota. Los soldados en el Gólgota desnudaron a Jesús y le quitaron sus vestidos y su túnica. Jesús se ciñe la toalla para hacerse como un esclavo. Pero también Jesús se ciñe la cruz, la corona de espinas, los clavos, para tomar nuestro pecado y clavarlo en la cruz. Jesús se pone de rodillas y se humilla. Jesús se despoja de sí mismo y se humilla para ir a la cruz. Jesús lava los pies de sus discípulos que estaban sucios con agua. Jesús lava en la cruz nuestro pecado con su sangre. Y Jesús está para nosotros hoy haciéndonos ver este escenario con una perspectiva de la cruz. El mayor servicio de Jesús no fue lavar los pies de sus discípulos. Eso fue un acto. Su mayor expresión de servicio fue la cruz, donde Él se dio por nosotros. Las acciones de Jesús ponen el diálogo y dicen, no tendrás parte conmigo. Pedro, ¿está bien? ¿No te quieres dejar lavar los pies? ¿Está bien? No lo obligó, no lo cogió a la fuerza. Le dijo, pero no tendrás parte conmigo. La palabra parte en el idioma original hace referencia a la herencia. No tendrás herencia conmigo. No tendrás los beneficios que yo de darte como linaje. Y ahí que dice Pedro, entonces láveme todito, que me den toda la herencia a mí. Pedro dice, no, lávame todo. Y Jesús vuelve y dice, no es necesario lavarte todo, porque ellos ya se habían purificado. Solo es necesario lavar los pies. Hay otro personaje que Juan no entra en el discurso, pero que está allí, y es Judas. Jesús lava los pies del traidor. Jesús lava los pies de aquel que botó a la basura las enseñanzas de Jesús. Jesús lava los pies de aquel que lo vendió por unas monedas. Jesús lava los pies de aquel que de alguna manera aceleró el motor para que él fuera a la cruz. Y los lava porque le ama. Al igual que nos vemos en el corazón de Pedro, nos vemos en el corazón de Judas. Somos infieles a Dios. Muchas veces hemos hecho promesas, sobre todo empezando el año. Señor, este año voy a estar súper conectado contigo. Y a mitad de año yo dejé de ir a la iglesia. Este año me voy a comprometer a leer la palabra y no he comprado la Biblia. Nosotros en cosas tan sencillas, son dos ejemplos sencillos, somos infieles. No somos leales a poder caminar en intimidad con Dios. Y aún así Jesús se hace esclavo por el infiel. Aún así Jesús se humilla por aquel que no es perfecto. Si hoy me está usted escuchando y dice, si supieran quién soy yo o lo que yo estoy haciendo o los problemas que tengo hoy en mi vida, creo que no podría estar aquí o de pronto no me llamarían para hacer ciertas cosas. Quiero decirle que Jesús le está diciendo, aunque estés así, yo estoy aquí para lavar tus pies. Estoy aquí para lavar tus pies porque te amo y porque quiero limpiarte a ti.
yo pienso en el corazón de Judas. Yo no sé, pues yo soy llorona, pero no sé Judas, ¿no? Pero yo hubiera estado ahí sabiendo que ya lo traicioné y me lava los pies, pues me ataco a llorar. No sé Judas cómo estaba. No sé si Judas, su corazón estaba tan endurecido o trató de no prestarle atención a la situación. No sé qué había en el corazón de Judas, pero usted sabe qué hay en su corazón hoy. Si usted es esa persona que está siendo infiel, que hoy tiene un pecado que le está atormentando y usted sabe cuál es, Jesús igual quiere lavar su corazón. Y hoy usted puede responder a eso en gratitud. Jesús en este discurso, Jesús hace su discurso y es el único, hay pocas palabras en este pasaje de lo que Jesús dice, pero Juan está diciendo del versículo 1 al 11, yo estoy mostrando el carácter de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Qué acciones hizo Cristo? Pero del versículo 12 al 17, Juan está diciendo, esto es lo que Jesús llama a hacer a los discípulos. Ahora, esto que está haciendo Jesús tiene una enseñanza para nosotros. Estos versículos nos hablan de nuestra respuesta al servicio de Cristo hacia nosotros. Jesús hace esto no solo por amor a los suyos, sino también porque quiere enseñarle algo a los suyos. Y eso debe tener una respuesta. Debe haber algo que cambie en ellos. Jesús en su discurso coloca algunos elementos importantes. Jesús no solo está limpiando los pies, sino también está preparándolos para servir en el mundo. En el Antiguo Testamento, el lavamiento de pies formaba parte de la consagración de los sacerdotes. Jesús está lavando los pies y les está diciendo, los estoy también preparando para que ustedes vayan y hagan discípulos. Que ustedes vayan y conformen aquello que será mi iglesia. Jesús, su servicio se está dando también para prepararnos para el mundo. Claramente los discípulos le reconocen como maestro y señor. Jesús dice, yo sé que ustedes me dicen maestro, señor, y lo soy, pero Él está redefiniendo su concepto de autoridad. Como maestro y señor, mi autoridad no está en el rol o en que me reconozcan. Mi autoridad está en que yo les sirvo. Y Él cambia y redefine el concepto de autoridad. Y usa dos expresiones. Ni el siervo es más que su amo, que su señor, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Jesús les enseña que el nuevo concepto de autoridad está en aquel corazón que sirve. No está en un rol o en un estatus, sino está en aquel que sirve. Jesús no se considera demasiado excelso, siéndolo, ¿no?, para asumir la tarea del esclavo más bajo. Y tampoco es demasiado para excluirse de servir a quien lo ha traicionado. Jesús anima a sus discípulos a entender el concepto del amor. Recuerden que el primer versículo es de donde se desprende todos. Los suyos, amó a los suyos. Y por amor a los suyos sirve. Por amor a los suyos se humilla. Jesús comunica un nuevo concepto de amar. Amar es servir. Amar es que yo sirvo al otro y dejo de un lado mis propios beneficios, mis propios anhelos, mis roles y mi estatus por servir a beneficio de la otra persona. Si Jesús redefine el concepto de amar, ¿cómo yo estoy amando a los míos? Piense por un momento usted cómo está amando a sus padres. ¿Cómo está amando a sus hijos? ¿Cómo está amando a su esposo o esposa? ¿Cómo está amando al que tiene al lado? Porque Jesús no estaba allí con sus discípulos y sus familias. Estaba como una comunidad de fe y nos está retando a amarnos dentro de una comunidad de fe. ¿Cómo está amando usted a la persona que tiene al lado? De pronto usted no sabe ni siquiera el nombre de quien tiene al lado. Y somos una comunidad.
Jesús redefine el concepto del amor para servirnos unos a otros. Un principio de vida es el servicio. Un principio que debemos arraigar a nuestro corazón es poder servir al otro. Y servir implica extender gracia cuando el otro no la merece. Cuando el otro es desleal, yo extiendo gracia. Servir implica sufrir, implica un sacrificio, a veces implica dolor y lágrimas. Servir implica reconciliación, implica que no tiene que ver con reciprocidad. Servimos aún en situaciones adversas y servimos también cuando estamos lastimados. No les digo las cosas buenas en que servimos porque de alguna manera esos son más naturales. Sirvo a mi amigo porque la pasamos rico, porque me entiende. Eso es más natural, pero el servicio también se debe dar en otros escenarios. Jesús nos ha dejado en el mundo para lavar los pies de otros. El discípulo no está en el mundo para que se cumplan sus derechos. Está para servir y servir a otros. ¿Cómo vivimos este principio hoy? ¿Cómo bajamos todo esto que suena bonito a la práctica? Y hay tres cosas que quiero animarles a ver. La primera es deleitándonos. Deleítese para servir. ¿Deleitarse en qué? Si me pueden pasar la diapositiva, por favor. ¿Deleitarse en qué? En que Jesús nos ha servido. Si usted desea servir a su esposo, a su hijo en la iglesia, sirva primero deleitándose en que Jesús lo ha servido. Pero si usted sirve simplemente porque eso lo hace sentirse mejor, porque eso le da los aplausos de la gente, porque eso le da reconocimiento o le hace mostrar a otros que usted es una persona capaz con dones y talentos, está errando en el blanco. Servimos porque nos estamos deleitando al recordar que ya fuimos servidos por Cristo en la cruz. El servicio debe ser un deleite que nos recuerda que alguien nos sirvió expresando el mayor supremo, el amor supremo que fue ir a la cruz. Si yo sirvo, debo estar recordando que yo he sido servido por Cristo. La segunda es la gratitud. Gratitud a su servicio implica imitación. Cuando Jesús lava los pies de los discípulos, quedaron limpios y yo creo que muchos dijeron gracias. Pero la gratitud se debe ver en las palabras que después dice Jesús: imítenme, hagan esto. Si nosotros estamos agradecidos porque Cristo fue a la cruz por nosotros y nos sirvió dando su vida, nosotros en gratitud servimos a otros. No en obligación, no a regañadientas, servimos a otros en gratitud a lo que Cristo hizo. El motor de mi servicio no puede ser que soy filántropo, que hoy está de moda, todos queremos hacer buenas obras. No es mi satisfacción personal, no es cumplir con la agenda que hay en la iglesia de que tenemos que ser siervos. En gratitud sirvo a otros porque Cristo me ha servido a mí. Y el último es obediencia. Claramente el principio del lavatorio no es un sacramento ni tampoco es algo literal que está llamando Jesús a hacer en la iglesia. ¿Cómo entonces hemos de obedecerle? Con actos y con estilos de vida, primero que transforman nuestro carácter para poder servir a otros. Si usted desea hoy obedecer al Señor, no se considere superior al otro. Aún en los roles que Dios le ha dado, aún en el rol que le ha dado de papá, de esposo, de jefe, de pastor, no se considere superior al otro.
Sirva con los valores del reino, con el perdón, sirva con la reconciliación, sirva con hablar y no dejar las cosas allí, taparlas o dar la vuelta, pasarlas. Sirva con los valores que la palabra de Dios ya nos ha dado. Y le animo a que se levante con un carácter diferente. Quite su orgullo y su falsa dignidad. Se ciña de amor y comience a servir a otros. Como equipo pastoral, hoy de manera simbólica queremos servir a algunas personas de nuestra comunidad lavando los pies. Y queremos hacerlo porque primero queremos decir, como equipo pastoral estamos para servir, para humillarnos y servir a otros. Queremos hacerlo recordando el principio que nos insta la palabra de amar a los demás. Hemos hablado con 3 personas de la comunidad que representan de alguna manera los grupos ministeriales de nuestra iglesia, que representan a las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes, que representan a los hombres y a las mujeres. Y queremos expresar como equipo a toda la iglesia que estamos para servirles. Pero también que nuestro carácter debe servir a otros. Nombré 3 cosas. Hay una silla que va a estar vacía. Esa silla vacía es para que usted se vea allí. Para que usted se pregunte, ¿a quién debo servir? ¿A quién debo demostrarle mi amor? ¿A quién debo servir? Si quieren, dejémoslos ya ahí. Y en esa silla vacía quiero que usted se pregunte, ¿debo servir a mi esposa, a mi mamá, a mis hijos? ¿Debo servir a alguien en la iglesia? Y servir no con actos, sino servir con los valores del reino. Así que quiero animar a Santiago, a Carlitos en Emocón y a Diana que puedan pasar acá. Y quiero animar al pastor Carlos, al pastor Fabián y yo. Toda gloria y toda majestad, diseñador del universo, desde su trono eterno nos miró y vino aquí como cordero. Entre nosotros quiso caminar, buscando al más necesitado. Hasta un leproso pudo abrazar. Llevó mi herida en su costado. Él que lavó mis pies, siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Un alto precio Él nos valoró, nos dio su vida y su cansancio.
puso al débil fuerte en su poder y vio en el pobre un heredero. Él que lavó mis pies siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Él que lavó mis pies siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Que lavó mis pies siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Él que lavó mis pies siendo rey, en su mesa me dio de comer, me hizo caminar sobre el mar, el único que quiero adorar. Quiero que hoy usted pueda recibir en representación de ellos nuestro servicio, pero también que se vea en esa silla a quien va a servir. Quiero que se coloque en pie y que sea un momento en que cada uno pueda orar delante del Señor y podamos poner nuevamente nuestros ojos en Cristo. Él nos ha servido en la cruz. Recibamos ese servicio de parte de Dios, pero también sirvamos a otros, a los de sangre, pero también a esta comunidad de fe que fue establecida por Dios, no por hombres. Sirvamos a nuestra iglesia, unos a otros, en los valores del reino. Así que le invito a que cierre sus ojos y yo voy a orar, y una vez que cada uno de ustedes ore, abra su boca, ore, que no sea solo escucharme, hable con Dios. Y cantamos después esta canción. Señor, gracias porque tú nos has servido. Sin merecerlo, fuiste a la cruz por nosotros. Nos serviste como la expresión más grande de amor. Y hoy te digo gracias. Gracias porque me serviste colocando en ti mi pecado, reconciliándome con el Padre, y te doy gracias. Gracias porque me sirves cada día al perdonarme, al restaurarme. Gracias porque hoy me invitas a servir a otros. Señor, te pido perdón si me he rehusado a servir a otros, si he colocado pretextos para servir a aquellos que en mi conciencia no lo merecen. Te pido perdón si en mi corazón ha habido orgullo y me he visto como superior a otros. Te pido perdón si he reducido al servicio a actos simples de la vida cotidiana, pero no a los valores del reino, como el perdonar,
como la comunicación, como la gracia, como el dar, la generosidad. Ayúdame, Señor, a servir con los valores del reino. Tú conoces cada persona, ha pensado al menos en alguien a servir. Yo te pido que esta semana nos sorprendas al servirnos unos a otros. Ayúdanos a dar ese paso de llevar tu palabra a hechos y a principios de la vida para dar reflejo de quién es Cristo. Hoy, Señor, volvemos a poner nuestra mirada en ti. Volvemos a poner nuestra mirada en aquel que fue a la cruz por amor a nosotros. Y permítenos caminar siguiendo tu ejemplo.